Buenos días, gracias por asistir. El día de hoy el doctor Daniel González, residente de tercer año, nos va a hablar de malposiciones palpebrales, cómo evaluar y manejar estos casos. Daniel, buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel González, residente de tercer año, y vengo a hablarles de un tema que van a ver que cuando uno lo estudia no es denso, no es complejo, pero digamos que el tratamiento es muy entretenido porque al fin y al cabo es quirúrgico y hay muchas técnicas quirúrgicas. Y entonces hoy les vengo a mostrar pues todas ellas y las más importantes que debemos de aprender también nosotros como oftalmo, ¿cierto? Bueno, entonces para poder comprender el tema vamos a repasar un poco la anatomía. Eh, Veo que acá pues hay una interna, entonces voy a arrancar pues también como de lo básico a lo complejo. Entonces nosotros acá tenemos una imagen del párpado superior. Nosotros sabemos que el párpado superior tenemos desde anterior hacia posterior, nosotros vamos a tener la piel, ¿cierto? La piel en esta región es una piel muy delgada que va a carecer del tejido celular subcutáneo. Luego tenemos el músculo orbicular, ¿cierto? Y acá vamos a tener el tarso y la conjuntiva, ¿cierto? Entonces nosotros normalmente hablamos de una lamela anterior y una lamela posterior, siendo lamela anterior piel orbicular, lamela posterior tarso conjuntiva. Pero eso es a nivel del margen palpebral, ¿cierto? A nivel de donde hay tarso. Entonces, por encima de este tarso, si ven acá lo que hay es septo, ¿cierto? Hay el elevador del párpado. Entonces, lo que es septo, grasa preaponeurótica y elevador del párpado, o en su defecto en el párpado inferior sería septo, grasa preaponeurótica, fascia cápsulo-palpebral, ¿cierto? Eso se le conoce como lamela media. Es algo que, digamos que yo hasta hace poco empecé como a escuchar, rotando por oculoplástica, y eso se le conoce como la lamela media. Importante también, pues que nosotros tenemos el elevador del párpado, que es un retractor en el párpado superior, y en el párpado inferior nosotros tenemos la fascia capsulopalpebral, que es el homólogo del elevador del párpado. La fascia capsulopalpebral se va a adherir del tarso, del recto inferior. Entonces, cuando nosotros tenemos una infraversión de la mirada, pues esa es la que nos va a jalar el párpado y nos lo va a retraer. También nosotros en el párpado superior tenemos un músculo que va a participar más o menos en el 10% de la retracción, que es el músculo de Müller, ¿cierto? Que este es inervado por el simpático, que eso explica la clínica del Horner. Pero en el párpado inferior también tenemos un homólogo del Müller, que es el músculo tarsal inferior. Entonces ahí como para que vayan haciendo pues como la comparación, que nosotros vamos a tener unos músculos retractores que nos van a abrir los párpados y unos músculos protractores que van a cerrar los párpados. Eso es un concepto bastante importante a tener en cuenta, ¿cierto? Y lo de la lamela media también es algo importante que deben de tener en cuenta porque van a ver que en plástica muchas veces, por ejemplo, la doctora Cristina, van a entrar a varias cirugías que ella en ectropios cicatriciales, ella utiliza un injerto de esclera, ¿cierto? Y lo pone para alargar pues como esta lamela media. Bueno, que ya más adelante pues vamos a ver un poco de las técnicas. Entonces nosotros tenemos que entender qué fuerza nos van a dar la estabilidad del párpado. Nosotros vamos a tener una tensión horizontal, que esa va a estar dada por el tendón cantán lateral, que esto con la edad se va a ir perdiendo esta tensión. También debe haber un adecuado balance entre los retractores, como les dije, fascia capsulopalpebral o elevador del párpado versus los protractores, que es el orbicular, y debe haber un balance de las fuerzas tensiles de lo que es la lamela anterior, que acá pues se ve mejor en la imagen que está dividido, y la lamela posterior. Cuando nosotros evaluamos el paciente de la lámpara de hendidura, vamos a ver que normalmente los párpados, el párpado inferior va a reposar sobre el limbo inferior, ¿cierto? El párpado superior va a estar descendido más o menos 2 milímetros sobre el limbo superior. Y normalmente el punto lagrimal a simple vista no es visible, a menos de que nosotros con el dedo le vertamos el párpado y le miremos el punto lagrimal. Esto es importante porque si nosotros vemos una versión del punto lagrimal, podemos estar ante un ectropion medial. Y esto puede ser causa muchas veces de lo que es el lagrimeo o lo que es la epífora en estos pacientes.
y muchas veces la corrección es simplemente devolver este punto lagrimal a su posición normal, ¿cierto? Ya más adelante, eso es como un tip para uno intentar reconocerlo, porque van a ver que hay veces es difícil reconocerlo, entonces hay como ciertas estructuras anatómicas que me van a dejar ver este margen está bien posicionado, está en entropio, no está en ectropio. Listo, entonces un tip sería ver el punto lagrimal y ver hacia dónde está. Entonces, cuando vamos a ver este margen palpebral, no lo vamos a imaginar como un rectángulo, ¿cierto? Tiene una pared anterior, un techo y una pared posterior. Normalmente nosotros debemos de ver bien configurado este rectángulo y vamos a ver, ahora les muestro otra imagen más adelante, pues la unión mucocutánea, ¿cierto? Este borde de la unión mucocutánea es visible y debe de estar posterior a las glándulas de meiomio, ¿cierto? Miren acá en verdecito. ¿Qué sucede? Ya vamos a ver más adelante que esta unión mucocutánea puede presentar una anteriorización en pacientes que presentan entropio. Y ahora les muestro como un esquema, pero es importante recordar, es un rectángulo, voy a ver varias estructuras anatómicas, voy a ver las esquinas del rectángulo, cuando yo miro en la lámpara de hendidura, voy a ver la unión mucocutánea, voy a ver la salida de las glándulas de Bembovio, la línea gris que es el músculo de Roland, ¿cierto? Que es como un músculo que viene del orbicular y se le conoce como el Roland. Y voy a ver la inserción de las pestañas. Todos estos van a ser como unas referencias anatómicas para poder yo determinar si está bien posicionado, si una buena posición del párpado con el globo ocular o no. Entonces, en cuanto al ectropio, nosotros vamos a hablar principalmente de tres tipos de ectropio. El ectropio cicatricial, que este va a ocurrir secundario a un acortamiento de la lamela anterior, ¿cierto? El paralítico, que lo que ocurre en el paralítico es que nosotros vamos a tener una pérdida como del tono del músculo orbicular, ¿cierto? Y el orbicular es un protractor. Entonces, digamos que por fuerzas, si yo pierdo el músculo orbicular, su antagonista va a tener una mayor acción que van a ser los retractores y me van a divertir el párpado, ¿cierto? Y el involucional, que va a ser el más frecuente de todos, que este es porque hay una pérdida del soporte del párpado que ocurre en los viejitos. Ya vamos a ver los signos clínicos. Se habla de un ectropion congénito, es bastante infrecuente, se asocia más que todo, se dice que más que todo como secundario a tumores o pacientes que tengan como un tipo de floppy eyelid que al llorar hagan mucha fuerza y se les abierta el párpado. Nosotros tuvimos una paciente así, pero es bastante infrecuente. Entonces uno básicamente habla del cicatrizal, el paralítico y el involucional, ¿cierto? ¿Qué síntomas vamos a tener? Irritación, inyección conjuntival, lagrimeo. El lagrimeo importante puede ser reflejo o puede ser por una malposición del punto lagrimal. Esto es importante determinar la malposición del punto lagrimal porque al corregir el ectropion hay técnicas quirúrgicas para corregir el ectropion medial del punto lagrimal. El ectropion cicatrizal va a ser secundario a un acortamiento de la lamela anterior. La causa más frecuente en las personas pues como edad con tez más clara, ¿cierto? Sería la queratosis actínica. Esto a tenerlo en cuenta que es la causa más frecuente. Como vemos, esta paciente tiene acá a nivel pues malaria del párpado inferior, tenemos un daño solar, se ven las telangiectasias, un eritema, se ve como acartonada la piel, entonces esto retrae la lamela anterior y también en pacientes, por ejemplo, que tienen tratamiento con antiglaucomatoso, pueden generar una dermatitis de contacto y esto genera pues, como un ectropion cicatrizal. Hay un término, una variante del ectropion cicatrizal que se le conoce como ectropion tarsal, simplemente es un término que existe cuando hay un ectropion muy severo y todo el tarso se vierte, ¿cierto? A ese fenómeno se le conoce como ectropion tarsal. El ectropion paralítico, este va a ocurrir por una hipofunción del orbicular. Entonces, como les expliqué, va a funcionar más su antagonista, que son los retractores. El orbicular es un protractor. Y nosotros vamos a buscar asimetría facial en esos pacientes, si hay tosis de ceja asociado, si hay aplanamiento del pliegue nasolabial, y vamos a preguntar por antecedentes de parálisis facial, parálisis de Bell siendo más frecuente, ¿cierto? En cuanto al ectropion involucional, esta es la más frecuente de todas, ocurre en las personas pues, de mayor edad. Este va a ocurrir secundario a que se pierde como este soporte del párpado. Importante este soporte lateral o esta horizontal del
canto lateral es muy importante tanto para ectropion como para entropion. Esto le da estabilidad al párpado. Entonces esto se empieza a perder con la edad y vamos a enfrentar el ectropion involucional. Vamos a ver dos signos clínicos que sería el eyelid distraction test y el eyelid snap test. ¿En qué consiste el eyelid distraction test? Lo que vamos a hacer es que vamos a pues hacer como vamos, como una distracción, no, vamos a bajar el párpado inferior, ¿cierto? Y vamos a ver qué tanto lo puedo alejar yo del globo ocular, o sea, qué tan lábil es. Y en teoría eso se debe medir y lo normal es que no se pueda descender más de 6 milímetros, ¿cierto? Menor a 6 milímetros es como un valor de normalidad. Si se desciende más de eso, ya estamos pensando que hay como algo de laxitud en los tejidos. El eyelid snap test, lo que vamos a hacer es que vamos otra vez a descender el párpado inferior y lo vamos a soltar, a ver el cómo retorna, como por su elasticidad, retorna a su posición normal. Vamos a ver más o menos cuántos parpadeos demora el paciente en que retorne. Pues la idea es registrar en la historia clínica cuántos parpadeos se va a demorar en retornar ese párpado inferior a tener buena posición con el globo ocular. Entonces en estos pacientes van a ver que va a estar retardado y se va a ir demorando. Hay otra entidad aparte que es importante tener en cuenta, que no es pues un ectropion como tal, como los clasifiqué, el involucional, el cicatrizal, el paralítico. Esta es otra entidad aparte, pero que puede presentar ectropion, y es el floppy eyelid. El floppy eyelid se caracteriza por una reacción papilar en la conjuntiva tarsal superior. Esto se ve en la clínica como una conjuntivitis crónica en pacientes más que todo hombres obesos que tienen SAOS. En estos pacientes lo que ocurre es que hay una laxitud y no solo una laxitud, sino que se dice que el tarso está más alargado. Entonces se pierde como esta estabilidad del párpado superior. Entonces cuando ellos están dormidos, presentan una eversión muy fácil del párpado superior. Miren que acá cuando le hacen como un pinch test o medio lo tocan, miren esa facilidad con la que uno eh, puede vertir el párpado superior. Cuando están dormidos se les vierte el párpado superior, se expone la conjuntiva, un roce contra la almohada y eso es lo que les genera pues como esa es la conjuntivitis papilar de la eh, tarsal superior. Entonces esto es una entidad aparte, pero es para tener en cuenta y hay que buscarlo, ¿cierto? El tratamiento de esta vamos a ver que va a ser la resección en cuña pentagonal idealmente. Ya más adelante les explico pues un poco el tratamiento. Entonces ya entrando como al tratamiento del ectropio más frecuente, vamos a tener 4 procedimientos quirúrgicos. La tira tarsal lateral, que muchos hemos visto con el doctor Bamón, la resección en cuña pentagonal, el procedimiento de Vick y la resección en uso medial. Tira tarsal lateral. Pues vamos a comenzar. Todas estas imágenes son de este libro, todas las imágenes que les traigo son del libro del manual de plástica de, ¿cómo es que se llama? Jeffrey Gerald. Muy bueno, pues tiene unas imágenes maravillosas por si quieren ir al libro, pues y él explica paso por paso cada procedimiento. Entonces él sugiere comenzar con una anestesia en fondo de saco, una anestesia en el reborde orbitario lateral y subdérmico en el párpado inferior, porque vamos a comenzar haciendo la cantotomía de cantolisis. La cantotomía vamos a cortar ese ligamento cantal lateral y va a quedar como una B o como una Y. O sea, vamos a pasar de una Y, una Y a una B y luego vamos a cortar el ligamento cantal inferior. Es importante también cuando hacemos la cantotomía, la cantolisis, disecar bien hasta uno llegar al periósteo del reborde orbitario, porque eso nos va a facilitar hacer el punto de la tira tarsal más adelante. Importante no cortar el periósteo, porque es que el periósteo es de donde vamos a fijar la sutura, ¿cierto? Luego vamos a hacer una separación de la lamela anterior versus posterior. Luego vamos a cortar el margen inferior del tarso de sus retractores y vamos a remover, esto no es necesario, no todo el mundo lo hace, pero remover el epitelio de la conjuntiva eh, de esa tira tarsal y remover el exceso de tarso, como vemos ahí. Mejor ser un poco conservador, no irse y cortar de más. Y ya luego vamos a pasar con una sutura no absorbible, idealmente un ProLN 4 ceros. Vamos a ir a fijarlo
en el reborde orbitario lateral. Importante, o sea, uno va viendo la tensión, ¿cierto? Importante también que esté un poco más elevado, o sea, normalmente lo que se ve estético es que el canto lateral esté ligeramente más elevado que el canto medial, ¿cierto? Eso es lo que se ve como estético. Entonces la idea es que un poco sobre elevado y sobre corregirlo un poco la altura, ¿cierto? Porque él vuelve y desciende un poquito. Ojo con los pacientes, esto ya van a dar un término, hay un término que se le conoce como la hemiproptosis o pacientes que tienen hipoplasia malar, eh, que si yo les tensiono mucho la tira tarsal puedo generar una retracción palpebral, ya les voy a mostrar eso. Luego vamos a recortar lo que me sobra de la lamela anterior, que sería redundante, y luego vamos a realizar un cierre de la cantotomía. Esto es como otra pregunta. Uno hace un cierre de la cantotomía, yo he visto, por ejemplo, depende de donde uno esté, cierran piel, depende, hay veces nosotros acá nos cerramos, hay veces, por ejemplo, en México hacen un punto para conformar el canto lateral que va de línea gris a línea gris, ¿cierto? Y forma muy bien el canto. Entonces uno se pregunta, ¿pero nosotros qué? ¿Estamos haciendo algo mal acá? ¿Por qué no cerramos? ¿Qué? No, pues en teoría, acá como es un procedimiento también como estético, uno lo cierra. Pero en teoría él puede cerrar solo por el simple mecanismo del parpadeo. Y hasta el mismo autor dice que si uno, por ejemplo, deja los puntos de sutura flojos, o sea, o hay gaps, él de todas maneras va a cerrar. Razón por la cual nosotros acá hay veces que hacemos cantotomía con cantolisis a pacientes con trauma que tiene un aumento de la presión intraorbitaria, ¿cierto? Nosotros hay veces los dejamos sin sutura, ellos solitos, el canto lateral les va a cicatrizar bien, ¿cierto? Por ese mecanismo del parpadeo. Acá pues lo cerramos, ¿cierto? Y no hay que ser muy intensos con la cerrada porque genera como un hooding y es que cae el párpado superior, ¿cierto? Pero eso es como un dato curioso al aire para que lo tengan en cuenta. Posoperatoria, preferiblemente corregir un poco la altura del canto lateral, las pestañas pueden estar verticalizadas, ¿cierto? Pero esto va a ser transitorio y vuelve a la normalidad en unas semanas. Le vamos a dar un buen antibiótico, hielo en las primeras 48 horas y luego calor local para aumentar como el drenaje. Eso es lo que les estaba comentando. Hay unos pacientes que vamos a identificar que tienen hipoplasia malar o se les conoce como hemiproptosis, un vector negativo palpebral. Entonces, estos son formas de mencionar la misma patología y es que ocurre que estos pacientes son más susceptibles a un ectropio cuando los llevamos a una blefaroplastia inferior. Entonces, esto a tener en cuenta. Y si nosotros le hacemos una tira tarsal a estos pacientes y se tensiona mucho la tira tarsal, puede generar como que se deslice el párpado inferior por la tensión y en realidad genera una retracción palpebral. Entonces, con esos pacientes hay que ser como más cuidadosos, ¿cierto? Resección en cuña, pentagonal. Este va a ser el procedimiento de elección en el floppy eyelid, ¿cierto? En el párpado superior, porque en el párpado superior vamos a tener como un exceso de tarso. Entonces vamos a ver que vamos a cortar directamente el tarso. Pero para el ectropio involucional inferior, nosotros en realidad vamos a preferir la tira tarsal sobre este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque la tira tarsal nos deja un canto lateral más bonito, más puntiagudo o más agudizado, mientras que este hace lo contrario, deja un canto lateral más redondo o más atenuado, ¿cierto? En teoría, la tira tarsal versus este procedimiento puede ser un poco más sencillo, porque cuando nosotros hacemos este procedimiento, nos tenemos que asegurar sí o sí un alineamiento palpebral perfecto, o si no vamos a tener un notch y pues no va a quedar bien. ¿En qué consiste? En la unión del tercio medio con el tercio externo vamos a realizar una cuña. Este procedimiento también se utiliza, por ejemplo, en lesiones del párpado, ¿cierto? En vasos celulares. Se va a realizar una resección en cuña y luego vamos a realinear este margen palpebral. Importante que el que haga este procedimiento tiene que asegurarse una alineación perfecta. Consejo grande, cuando yo empiezo a suturar párpado, uno siempre arranca haciendo unos puntos de alineación del margen, ¿cierto? Uno siempre arranca línea gris, depende uno lo lea, ¿cierto? Hay unos que dicen 2 puntos de alineación, hay otros que dicen 3 puntos de alineación, pero uno con 1 o 2
uno le da. Uno arranca línea gris, pero este línea gris debe ser un colchonero vertical, ¿cierto? O sea, cerca, cerca, lejos, lejos, ¿cierto? O pues lejos, lejos, cerca, cerca, con tal de que sea un colchonero vertical, porque esto me va a generar una eversión del margen y cuando él cicatrice, él va a estar normal. Si yo no le hago este colchonero, probablemente me puede generar un notch a futuro. Entonces, esto es como algo importante. Miren cómo queda el postoperatorio de este paciente. Mire que acá queda esta eversión del margen palpebral y ya cuando yo le quite los puntos va a quedar muy bien, ¿cierto? Entonces, así rápido, como suturamos párpado, hacemos los puntos de alineación de línea gris, o estos idealmente con una sutura no absorbible, se dejan los cabos largos, luego hacemos tarso con suturas absorbibles como Vicryl, luego hacemos piel, ¿cierto? Y luego la sutura larga, que es la alineación del margen, la vamos a asegurar con los puntos de piel. Eso es como la forma en que suturamos un párpado. El procedimiento de Vic es lo mismo que la resección en cuña, pero la diferencia, o esto es como una variación de la resección en cuña, ¿qué diferencia tiene? Que no la hago en el tercio medio con el tercio lateral, sino que la hago en todo el canto lateral. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? No tengo que ser tan experto o no tengo que ser tan detallado en que haya una buena alineación del margen palpebral, porque cuando uno lo hace acá, entre el medio y el externo, o sea, ese margen te tiene que quedar perfecto, o si no, hiciste un daño, ¿cierto? Acá se dice que pues no es muy utilizado, no lo he visto en nuestro medio, pero que hay oculoplásticos que optan por este procedimiento porque es más rápido que una tira tarsal, no están tan estresados porque el margen palpebral quede tan alineado, pero no queda estéticamente tan bonito, ¿cierto? Porque cuando uno hace una tira tarsal, uno está reposicionando el canto lateral, le queda más agudo, el ángulo le queda más elevado. Esto no, esto simplemente está cortando el tarso y le queda más redondeado el ángulo, entonces no es como tan estético. Es preferible la tira tarsal si la podemos hacer. Pero de todas maneras, este concepto queda porque esto sirve, esta resección en cuña, no solo sirve para esto, sino que sirve también como para lesiones malignas del párpado, ¿cierto? Y la resección de uso medial, pues yo hice una traducción del uso, pero es como una resección en rombo, resección en diamante, ya vamos a ver. Esta es útil para un ectropion medial y la idea es reposicionar el punto lagrimal a su sitio normal. Esto se va a realizar en conjunto con una tira tarsal. Uno puede intentar hacer la tira tarsal o simularla y si ve que no corrige el ectropion medial, pues hacemos una resección en uso medial y vamos a corregir el punto lagrimal. La idea es que cuando lo asociemos con una tira tarsal, se ponen las suturas, pero no aprieto hasta luego hacer la tira tarsal, ¿cierto? Ya vamos a ver porque yo sé que pues está enredado. Idealmente vamos a optar por sobrecorregir. ¿Cómo funciona? Entonces vamos a hacer una intubación del punto y el canalículo, vamos a vertir el párpado. Esta intubación es para yo proteger, ¿cierto? Para yo estar seguro que donde vaya a ser la incisión no me vaya a llevar la vía lagrimal. Y miren acá que se va a hacer una resección como en un rombo, ¿cierto? Esto inferior al punto. Ya luego, esta resección en rombo de la conjuntiva la vamos a cerrar en un orden específico. Vamos a comenzar desde el centro. Este centro que yo veo acá son los retractores. Eso es una sutura doble armada. Luego me voy a ir para el ápex del rombo que está cerca al punto y luego el ápex del rombo que está lejos del punto. Si lo vemos desde una vista lateral, se vería así, cojo como los retractores, me voy para el ápex cerca al punto, me voy para el ápex lejos del punto y salgo a piel. Y, ok, eh, acá no tengo la imagen como que haría, pero si ven en un ectropion, esto lo que va a hacer es que va a invertir el punto lagrimal que está vertido, ¿cierto? El tratamiento de electropion cicatrizal, pues nosotros necesitamos quitar o liberar la lamela anterior, que es la que está haciendo tracción. Esto se utiliza haciendo injertos de piel de espesor total es dermis y tejido celular subcutáneo. Espesor parcial es solo dermis, ¿cierto? Que hacen con un con un micro dermal, pues un micro, ¿cómo es? El afitado. Sí, bueno, mejor dicho, hay injertos de piel de espesor total y de espesor parcial. El de espesor total es dermis y tejido celular y el de espesor parcial es solo dermis, ¿cierto?
y esto se puede asociar o no con una tira tarsal. ¿De dónde podemos sacar la piel para aumentar, pues como alargar la lamela anterior? Del párpado superior, que sería la piel ideal, es la piel que más se asemeja. Es una piel delgada, que carece de tejido celular subcutáneo, que se ha expuesto al sol. Podemos tener una piel preauricular, que sorprendentemente la piel preauricular se le puede sacar buena cantidad de injerto. ¿Qué pasa con la piel preauricular? Es más gruesa, ¿cierto? Podemos sacar retroauricular. La retroauricular también es muy parecida a la del párpado porque es delgada, que es lo que buscamos, pero como no se ha expuesto al sol, puede tener una coloración diferente, ¿cierto? Y ya otros sitios para sacar el injerto. ¿Cómo vamos a hacer? Pues idealmente una incisión subciliar, a eso le vamos a poner 2 puntos de frost para fijarlo, vamos a disecar con Westcott en un plano, o sea, piel orbicular, nos vamos a ir en un plano anterior y luego vamos a realizar pues una tira tarsal que no vamos a apretar todavía, vamos a medir pues como el defecto de la mela anterior que vamos a utilizar. Acá, por ejemplo, él utiliza pues acá esto para medirlo y va y lo cosecha preauricular y esto se coloca con una lamela anterior. Importante, todos los injertos que uno coloque, más o menos, lo que me han enseñado, se pueden retraer un 30%, ¿cierto? Ellos se contraen un 30% de su tamaño original. Entonces se le debe dejar estos puntos de frost acá suturados para fijar el injerto, para intentar disminuir como esa contracción. Se le pone una gasita con vaselina y se tapa con el microporo. Acá pues tenemos, por ejemplo, un paciente con un postoperatorio de un injerto de la mela anterior. Eh, Vamos a ver el primero. Si veo corto de tiempo, pues nos saltamos todos los videos. Pero yo los tengo súper al por dos. Muchos consejos como en plástica es que siempre la primera incisión que uno haga en piel, no la haga con tijera, hágala con bisturí. Siempre, ya luego usted mete tijera, porque el bisturí es más fino, entonces nos permita posicionar bien los bordes. Bueno, entonces hizo cantotomía con cantolisis. Miren que él con los copitos expone bien el periósteo. Ya luego acaba de generar la tira tarsal, él diseca. Miren, ahí lo libera la tira tarsal de su borde inferior, separa la lamela posterior y anterior. A él le quita el techo a la lamela posterior. Miren cómo va a quedar de bonita ahí hace hemostasia. Miren cómo queda de bonita la tira, pues ahí la recorta un poco y miren cómo queda de fácil, obviamente un prolene que es no absorbible, pero miren cómo es de fácil suturar al periósteo cuando lo expone bien, ¿cierto? Porque también hemos visto, o ya más por experiencia de doctores, que no lo exponen tanto, pues porque ya en su cabeza dimensionan muy bien dónde suturarlo, ¿cierto? Pero si nosotros que estamos arrancando lo exponemos bien, pues nos vamos a asegurar que quede. Otro consejo, ustedes han visto que cuando la doctora Cristina lo pone en periósteo, le mueve a uno la sutura y está fijada y le mueve la cabeza. Eso es como también algo que dice que lo suturaste a periósteo, ¿cierto? Porque si queda muy lábil, no queda en periósteo. Bueno, y ya por último, cierra piel y este sería la tira tarsal lateral. Ahora vamos a hablar de entropion. El entropion vamos a tener 4 tipos, el involucional, espástico y cicatrizal. Miren que es lo mismo, es la fotocopia del ectropion, pero en entropion. Y en el ectropion teníamos una parálisis, en el entropion tenemos espástico, listo. Ya vamos a ver que es como lo mismo, ¿cierto? Y hay un subtipo del cicatrizal que se llama el marginal. Esto es bastante importante, sobre todo en pacientes que tenemos triquiasis, que ya vamos a ver más adelante. El entropion involucional, lo mismo, hay una laxitud de los retractores, que sería la principal causa. Retractores en párpado inferior, estamos hablando de fascia capsulopalpebral. Hay una laxitud horizontal, lo mismo, del canto lateral, y hay un cabalgamiento del orbicular. Estos son como los 3 mecanismos fisiopatológicos del entropion. Entonces, en el entropion espástico hay una hiperfunción del orbicular, que es un protractor, que tiene sentido. Y esto va a generar un cabalgamiento. Esto ocurre en pacientes secundarios a cirugías intraoculares, que tengan mucha fotofobia, que tengan mucho blefaroespasmo, entonces generan un entropion. Y es más frecuente en ancianos que en jóvenes porque el anciano tiene el factor de que su párpado está desestabilizado por la involución, ¿cierto?
El entropión cicatrizal, por otro lado, vamos a tener un acortamiento de la lamela posterior. ¿Qué nos puede generar un acortamiento de la lamela posterior? Pemfigoide, quemaduras, del libro, importantísimo el tracoma, como vemos en esa imagen. Pues no sé si es muy frecuente en nuestro medio, pero en los libros dicen que es como la pregunta clásica de examen, tracoma. No sé si en nuestro medio sea muy frecuente. Chalación, recurrentes, blefaritis, súper importante, Steven Johnson. Entonces, siempre que nosotros estemos ante un entropión, pues no vamos a llegar y decir que es involucional, siempre vamos a vertir el párpado y vamos a ver de verdad que no sea cicatrizal, ¿cierto? Y siempre todo entropión del párpado superior, absolutamente siempre va a ser cicatrizal por naturaleza. Entonces, acá es lo que yo les quería mostrar y es que en el entropión, eh, lo que nosotros habíamos visto acá de la unión mucocutánea, que está posterior a las glándulas de meibomio, lo que ocurre, que me pareció bastante interesante, es que cuando hay un entropión, la conjuntiva o este epitelio conjuntival migra hacia donde está húmedo. Él quiere migrar hacia donde llega la película lagrimal. Entonces se anterioriza, o sea, esta unión mucocutánea que antes estaba posterior, miren que ya cabalga en los orificios de las glándulas de meibomio. Esto es un signo indirecto que nos va a hablar a nosotros de entropión y es muy importante tenerlo en cuenta. El entropión marginal, entonces, es un subtipo del entropión cicatrizal que es leve, es muy leve, y esto, digamos que la gran mayoría de los pacientes que nosotros diagnosticamos con triquiasis vamos a tener en realidad como causa etiológica un entropio marginal. ¿Qué síntomas vamos a tener? Si tenemos síntomas irritativos intermitentes, podemos que es involucional por su intermitencia, pero si son continuos o constantes todo el tiempo, vamos a sugerir una causa cicatrizal. Entonces, en cuanto a la evaluación, vamos a descartar que sea cicatrizal siempre, vertiendo el párpado, hay resistencia al evertilo, los fondos de saco están acortados, hay fibrosis subepitelial, todo eso debemos de evaluarlo antes de llegar al diagnóstico más común, que es un involucional. Por ejemplo, miren en este paciente en la imagen superior, que el paciente de entrada, él no tiene un entropio, ¿cierto? Pero miren la laxitud de esos tejidos, miren como el canto lateral está como redondeado, o sea, hay una inestabilidad del párpado. Usted le pone a hacer al paciente que cierre los ojos con fuerza y cuando los abran, miren que ahí sí él genera este entropio, ¿cierto? Entonces eso es también importante. Si nosotros sospechamos que tiene un paciente que se queja de estos síntomas y a simple vista no lo vemos, póngale a cerrar los ojos fuerte y ahí él va a manifestar el entropio, ¿cierto? También pues en los cicatrizales, pues acá esto es completamente claro, pues probablemente una quemadura, pero hay pacientes que no están claro y uno debe vertir el párpado y decirle que viene para arriba y uno ve el acordamiento de los fondos de saco o vertirlo y ver la fibrosis subepitelial. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el entropio involucional? Vamos a tratar los mecanismos fisiopatológicos que me lo generaron. Entonces, si nosotros tenemos una debilidad o una debilidad de los retractores del párpado inferior, una desinserción de los retractores del párpado inferior, pues los vamos a reinsertar, ¿cierto? Que este sería el método ideal para el entropio involucional. Vamos a corregir también la laxitud horizontal, que, o sea, eso nos sirve para estabilizar el párpado y aparte que no lo estabiliza, nos previene que sobrecorrijamos al paciente y nos lo tiremos por ectropión, ¿cierto? Entonces, siempre que uno hace estos tratamientos, uno casi siempre hace la tira tarsal lateral porque me estabiliza el párpado y no permite que se me vaya para un lado o para el otro, ¿listo? Y el cabalgamiento del orbicular, que también es parte del mecanismo fisiopatológico, lo vamos a hacer con una incisión subciliar que la cicatrización me va a ayudar. Van a ver que en plástica muchas veces se ayuda mucho con la cicatriz. O sea, si uno ve que es de preferencia el cirujano, pero muchas veces optan hoy en día por hacer incisiones, irse de vía subconjuntival para hacer muchos procedimientos, porque estéticamente es más cómodo, la cicatriz pues no queda externa, pero algo que yo noté en México es que jugar con la cicatrización es muy importante, ¿cierto? Si yo quiero dar más tensión en la mela anterior, pues me voy anterior, porque la cicatrización va a ser ahí. Si quiero dar más tensión en la mela posterior, me voy posterior, ¿cierto? Entonces no es que siempre hago una o la otra, jugar con dónde quiero que quede mi cicatriz es también como un factor importante. Entonces la reinserción de los retractores, idealmente, pues como tips, intentar sobrecorregirlo, una versión leve, esto va a volver a la normalidad luego.
realizarlo con una tira tarsal para estabilizar el párpado y prevenir que yo lo sobrecorrija y se me vaya por ectropio. Y digamos que hay algo anatómico que me va a hacer pensar que ya llegué a los retractores y es la grasa praponeurótica. Es como un punto de referencia tanto en párpado superior como inferior. Siempre que uno está haciendo cirugía, uno corta el septo y uno ve grasa, ahí debajito está o el elevador del párpado o los retractores. Entonces uno ahí siempre tiene que tener cuidado. Por ejemplo, si uno hace una blefaroplastia, usted abre orbicular y ahí está el septo. Usted abre el septo y debajo de la grasa paraponeurótica está el elevador. Entonces siempre tener mucho cuidado porque es como el punto de referencia anatómica, ¿cierto? Entonces acá les vamos a mostrar la técnica. Se realiza una incisión subciliar, se diseca en un plano preceptal eh, y nos vamos a ir hacia inferior y vamos a ubicar los retractores. Entonces nosotros abrimos el septum, vamos a ver la grasa praponeurótica y ahí deben de estar los retractores, ¿cierto? Hay veces es muy difícil verlos, los describen como más blanquecinos, como una capa más blanquecina. La idea es yo cogerlos, intentar hacerles como un borde para suturarlos o hacerles como una plica, como un plegamiento. Y si es muy difícil, le digo al paciente que mire hacia arriba, que haga una supraversión de la mirada y eso me va a intentar, pues, y hacia abajo y yo voy a ver cómo se me mueven los retractores. Entonces, esos retractores, idealmente, yo los voy a avanzar y los voy a suturar en el margen del tarso. Como se ve en la imagen, miren que acá, pues, él aísla los retractores del párpado inferior y los sutura en el tarso. Y esto, pues, es como el tratamiento ideal para el entropio. Bueno, entonces acá él estaba colocando unos puntos de fijación, hace una incisión por piel, va a disecar en un plano preceptal, luego miren ya cuando él ve la grasa praponeurótica, que ya se va a ver, miren ahí la grasa praponeurótica, él va a buscar los retractores. Acá lo que está haciendo es como una plica de esos retractores, ¿cierto? Los está avanzando eh, hacia el margen del tarso. Acá lo está haciendo con una sutura pues de seda doble armada y hace varios puntos. Y este sería pues como el tratamiento de elección del entropio involucional. Bueno, sigamos. Tratamiento del entropio espástico. Esto también me siento que es algo muy sencillo y que si lo aprendemos a hacer nos va a salvar muchas veces. Y de hecho, esto no es haciendo ninguna incisión, es solo colocando unas suturas, se le llama las suturas de Quicker a la técnica. Esto lo que hace es que mecánicamente refuerza los retractores. Se dice que esto es temporal porque el ectropio espástico es, pues no sé, tuve una cirugía intraocular y estoy haciendo mucha fuerza, mucho blefaroespasmo y me lo genera. Se dice que esto es temporal, pero muchos autores dicen que han tenido un tratamiento definitivo con esto, ¿cierto? Y es muy sencillo, o sea, yo hasta lo he visto, el doctor Alejandro Valencia me tocó una vez que lo hizo, y él me dice, ve, si vos muchas veces lo dejan con Bicril, con suturas absorbibles, como para que haga un poquito más de fibrosis, y esa fibrosis de verdad queda el tratamiento definitivo, entonces no es técnicamente difícil a comparación de otras técnicas, ¿cierto? Y entonces la idea es hacerlo con Bicril y dejarlo disolver. Miren lo sencillo que es. Vamos a hacer una sutura comenzando desde el fondo de saco y vamos a salir anterior, más o menos como anteriorcito a la inserción de las pestañas. Y por los vectores de fuerza, esto me va a ayudar a invertir el párpado que está en entropio, ¿cierto? Y se hace normalmente 3 puntos con Bicril, así salgan a piel. ¿Por qué? Porque genera más fibrosis y muchas veces les queda solucionado el problema. Y miren lo sencillo que es bastante interesante. Nada, no es simplemente pasarlo desde el fondo de saco y salir anterior a la inserción de las pestañas, en el borde anterior, y por el vector de fuerzas, él hace su función. Idealmente como hacer 3 en el párpado, es un procedimiento que técnicamente es muy fácil, ¿cierto? Y si hay personas que le sirven
por siempre, pues te ahorras una cirugía más grande, ¿cierto? Pero en teoría, pues es temporal, pero pues uno le puede servir para que funcione más, ¿cierto? Tratamiento de electropion cicatrizal, pues depende del grado de electropion. Si es leve, casi siempre los leves son un entropion marginal. Vamos a ver una técnica que es la fractura y la eversión tarsal, que es algo que yo no conocía y creo que nunca lo había visto en mi vida. Y me pareció muy llamativo porque le podemos solucionar muchas veces a los pacientes con triquiasis. O sea, la gran mayoría de los pacientes con triquiasis en realidad lo que tienen es un entropion marginal, que es un entropión con una cicatrización muy leve en el margen palpebral. No sé, tienen una blefaritis, tienen un antecedente de un orzuelo. Esa mínima cicatrización es lo que le genera pues como esa triquiasis. Y uno muchas veces se pega dándole a la electrolisis y a muchas cosas y van a ver lo sencillo que es este procedimiento, me pareció muy bacán. Si ya le da moderado, pues se hace un avanzamiento de la lamela anterior, que digamos que lo va a pasar un poco más rápido, y si moderado, hacer un injerto de membrana mucosa de la lamela posterior. La fractura tarsal, ¿en qué consiste? Vamos a hacer una incisión en todo el tarso, pues vía conjuntival, pero vamos a incidir en todo el tarso, ¿cierto? El tarso inferior mide más o menos unos 4 o 5 milímetros. En toda la mitad vamos a hacer una incisión horizontal. Esto nos va a permitir quebrar un poco como el tarso, por eso se le llama como fractura. La idea es dejar mínimo como 2 milímetros del margen palpebral, entonces miren acá, dejar como 2 milímetros para intentar no cortar como las arterias marginales, eh, y ya vamos a utilizar Vicryl y vamos a intentar sobrecorregir ligeramente, y a estos pacientes hay que enterrar la sutura y poner lente de contacto. Miren cómo funciona. Entonces, acá se hizo una incisión horizontal en todo el margen y él nos va a permitir fracturar este tarso hacia anterior y se va a poner una sutura de Vicryl, idealmente no en este borde, sino acá para que quede enterrado, porque él va a tener exposición con la córnea. Y es como, si uno lo ve, es como una mini sutura de Quicker, hace como el mismo vector de fuerza, ¿cierto? Pero esta fractura de tarso me va a permitir que este entropión marginal, que la gran mayoría de pacientes que tenemos diagnóstico de triquiasis es un entropio marginal, lo evierta, ¿cierto? Y miren cómo funciona bien. Y así quedaría. Entonces me pareció un procedimiento también muy interesante. Este me lo va a pasar un poco más rápido, el avanzamiento de la lamela anterior. Bueno, es otro procedimiento para entropios pues más leve a moderados, pues lo que vamos a hacer es como una aplica o avanzar pues como lo que es la piel y el orbicular. Ya por cuestiones de tiempo me lo voy a adelantar un poco y ya cuando son más severos pues necesitamos alargar la lamela posterior y eso se hace con injertos de mucosa, ¿cierto? Mucosa vocal, por ejemplo. Y en cuanto al manejo y al diagnóstico de la triquiasis, es importante entender que la triquiasis se define como una dirección errónea de las pestañas hacia la córnea, mientras que la distiquiasis, por otro lado, es que las pestañas van a nacer en un lugar equivocado. Normalmente ocurre en las glándulas de Meibomian. Nosotros tenemos las pestañas anteriores a las glándulas de Meibomian. Las glándulas de Meibomian son una glándula sebácea modificada del cuerpo. Y nosotros normalmente en otros lugares del cuerpo donde tenemos glándulas sebáceas tenemos un folículo piloso asociado a esa glándula sebácea y eso se le conoce como la unidad pilosebácea. ¿Qué ocurre? Se cree que en la distiquiasis hay una desdiferenciación de estas glándulas de Meibomio que son especializadas y el folículo piloso queda en toda la glándula. Eso es la distiquiasis, o sea, crece donde no debería crecer. Y esto va a generar pues también problemas en la superficie. ¿Qué causas tenemos de triquiasis? Electropios marginales es el más común. Entonces, por eso me llamó la atención y me pareció muy interesante este manejo de la fractura del tarso y la eversión de este. El trauma también me genera triquiasis, va a haber una alteración del folículo piloso como tal y este va a crecer para todos lados. Y en cuanto a causas congénitas, vamos a tener el epibléfano, que el epibléfano, ya para mostrar una imagen, es una piel redundante inferior que genera posición de las pestañas, y la distiquiasis, que ya sería congénito, que es un nacimiento anómalo de las pestañas, sobre todo en las glándulas de bimovio. Entonces vuelvo y les muestro. Acá uno tiene que, digamos que requiere un poco de experticia, de entrenamiento,
uno reconocer si de verdad está ante un entropio marginal. ¿Y cómo hago para yo ver esto? Yo siempre que vea la lámpara hendidura, yo debo ver este mismo rectángulo. Yo debo reconocer el borde de la unión mucocutánea. Debo reconocer que acá está la glándula de Meibomian y que la unión mucocutánea no está anteriorizada. En la línea gris, que es el músculo de Riolan, y acá pues la inserción de las pestañas. Miren cómo se ve normalmente. Acá está todo como el esquema. Y acá miren lo que ocurre en el entropio marginal. Miren que la unión mucocutánea se anterioriza por encima de las glándulas de Meibomian. Acá se las resalto en moradito. Esto es un hallazgo indirecto del entropio marginal. Miren acá otra imagen del entropio marginal. Miren cómo se va anteriorizando esta unión mucocutánea, ¿cierto? Entonces, todo eso son hallazgos para uno poder decir que de verdad esa triquiasis que tiene el paciente puede ser un entropio marginal. En cuanto pues a las causas de triquiasis secundarias al trauma, una forma de diferenciarlo del entropio marginal es que en el entropio marginal la hilera de pestañas todas son paralelas, ¿cierto? Las pestañas todas nacen para un mismo sitio y están direccionadas hacia la córnea. Pero en el traumático, como se dañó donde está el folículo y empieza a crecer un folículo súper loco, uno para el lado, otro para el otro, miren que las pestañas hay uno para abajo, uno para arriba, uno para los lados, no conservan como ese paralelismo. Entonces acá estamos más que todo ante una pues ante algo secundario a una cicatrización de un trauma, ¿cierto? La distiquiasis, como les dije, miren acá cómo crece el folículo piloso donde están las glándulas, el orificio de la glándula Meibomian. Esto es la distiquiasis. Y el epibléfano es más frecuente, miren cómo se hay piel redundante en el párpado inferior y genera un posicionamiento de las pestañas contra la córnea, es más frecuente en niños digamos que ascendencia asiática, y se dice pues que con el crecimiento esto puede ir mejorando. En cuanto a los síntomas de la disquiasis y el epibléfano, usualmente los niños van a presentar síntomas entre los 4 y 5 años de edad. Los niños no se quejan de irritación, ¿cierto? Uno lo que ve son hallazgos indirectos. Si el niño se rasca mucho, si el niño tiene mucho lagrimeo, secreción o fotofobia, uno ahí va a sospechar de que el niño pues esté presentando síntomas del epilefreno o de la disquiasis. Entonces, tratamiento electropio marginal, que es la causa principal de triquiasis, ya la vimos, fractura tarsal y eversión. Tratamiento de los traumáticos, que es, o sea, ¿por qué hago fractura tarsal y eversión? Es porque todas están paralelas, conservan su paralelismo, entonces yo le hago esa fractura y todas vuelven y se me arreglaron, sin yo tener que quemar todos los folículos. Pues simplemente le puedo hacer este procedimiento, pues lo mejoré muy, pues no muy fácil, pero lo mejoré pues mejor que el traumático. Pues que en el traumático yo tengo regiones, esos folículos salen para todos lados, entonces acá hay varias formas. Depilación, la pestaña vuelve y nace en 4 semanas, y cuando nace, nace más filuda. Entonces, muchos pacientes de hecho se depilan ellos solos, pero bueno, esto es temporal, ¿cierto? La electrolisis de pestañas es muy buena, pues uno entra y quema el folículo como tal. De hecho, el autor sugiere que para él es más efectivo que el láser argón. En México solo láser argón. Acá nosotros somos electrolisis por todos lados, en México todo es láser argón. Me pareció, a mí, siendo sincero, la electrolisis me parece como más efectiva, porque la electrolisis vos metes la puntica, quemas y te traes todo el folículo. Vos para meterle al sargón tenés que hacer un hueco porque vos no estás pegando directo en el folículo, entonces empiezas a pegar, 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 y eso empieza a ampliar, 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 y ese margen termina muy chueco para usted llegar y pegar el folículo. Y recurren mucho. Si recurren, porque usted muchas veces no le pegó al folículo, usted le pegó a todo alrededor, mientras que usted con el electrolisis, usted se fue hasta el fondo de una vez. Entonces me parece que por eso es más efectivo. La resección en cuña la podemos utilizar para áreas localizadas, se puede hacer. Y la crioterapia es más antiguo, todavía se puede utilizar, pero es más agresiva, genera mucha inflamación postoperatoria. En los pacientes, despigmentación, adelgazamiento del margen. Idealmente se dice que es una congelación de 25 segundos, dejando como un halo de congelación de 2 milímetros con una descongelación lenta, muy parecido como a conjuntiva. Y hay que hacer 2 pasadas, ¿cierto? Es como muy parecido cuando uno usa crío en conjuntiva, pues en eso, ¿cierto? Tratamiento del epibléfano en realidad depende mucho de la sintomatología. Se dice que los pacientes con el crecimiento pueden resolver el epibléfano, pero si están muy sintomáticos,
hay que hacer una resección en creciente inferior que se le conoce, o yo he visto que lo mencionan en ciertos textos, y por ejemplo en México se le conoce como cirugía de Celso, ¿cierto? ¿En qué consiste? En quitar porción como en una media luna de piel y tejido orbicular. Haremos un video rápido de una cirugía de Celso, y en realidad yo he visto que se hace muy frecuente, ¿cierto? Entonces acá está marcando la piel, ya van a ver cómo quita una media luna de piel orbicular, y acá quita una porción de orbicular y ya cierra piel y queda lo más de bien. Ahí lo que hacen muy frecuentemente, ¿sí ven que él le vierte? Él le vierte. Eso es como, eso es para ver que uno no haya hecho, pues la sutura no se esté exponiendo en la conjuntiva porque no le genera una úlcera corneal. Entonces es como un vicio, siempre mirar que no se haya pasado la sutura a la conjuntiva, ¿cierto? Tratamiento de distiquiasis, si es sectorial, le hacemos resección en cuña, electrolisis, generalizado, electrolisis o si en la melis, se crioterapia. Conclusiones, la causa involucional es la más frecuente en todas las malposiciones, pero primero siempre debemos de tener en cuenta que no sea una cicatrizal, ¿cierto? No nos podemos confiar y decir todo el mundo es involucional, no, porque es importante clasificarlo, porque con la clasificación vamos a determinar el tratamiento, ¿cierto? Involucional se puede tratar diferente al cicatrizal. En muchos pacientes que tenemos diagnóstico de triquiasis, en realidad busquemos que no tenga un entropio marginal, ¿cierto? Porque lo podemos tratar con lo que es la fractura tarsal y la eversión de este, y el manejo quirúrgico, pues definitivamente es la solución y hay múltiples técnicas. Muchas gracias. Excelente, y como lo hablaste, hombre, hay muchas opciones, pero hay que buscar la más fácil para el paciente. Y lo decía sobre lo que hacemos a veces acá. Y mira que si se cierran, si se termina cerrando solo. Son técnicas que están al alcance de todos y creo que pues con el apoyo de Cristina aquí ustedes hacen bastante de esto. Y la recomendación del libro es muy buena, tiene una gráfica muy buena y los videos que mostraste son muy instructivos. No sé si hay algún tipo de comentario. Muchas gracias, Dani, hombre. Gracias.